Vamos ahora a hablar de qué es el Machine Learning. Si bien en el tema anterior algo le fuimos anticipando, vamos a tratar de estudiar puntualmente qué es el Machine Learning o el aprendizaje automático. El concepto de Machine Learning surge, ¿sí?, a fines de los 50, a principios de los 60, con Arthur Samuel, ¿sí? Es un matemático, informático práctico, que se desarrolló en el mundo de la informática mientras era profesor, investigador en la universidad. Él empezó a trabajar para IBM. IBM le encarga, para ese entonces, ya toda esta revolución de las máquinas y de las máquinas de cómputo y las computadoras empezó a avanzar mucho. IBM tenía el desarrollo de muchos procesadores, pero les estaba costando meterlo en el mercado. ¿Por qué? Primero porque era una tecnología que era cara, requería mucho tiempo y forma de refrigeración, era muy grande, no es como las computadoras que tenemos hoy en día, y era muy difícil para el empresariado de ese momento que entienda cuál era el beneficio de tener una máquina de cómputo. Si bien conocían la historia de Alan Turing y todo lo que pasó, era muy difícil demostrar. Y para ese entonces, IBM había logrado diseñar un lenguaje de programación que la computadora entienda, con lo cual nosotros podíamos hacer cualquier programa que necesitáramos y resolver cualquier problema. Entonces se le encargó a Arthur Samuel que haga una demo para poder vender ese tipo de procesadores, ese tipo de máquina. Él era un aficionado del juego de las damas, entonces lo que se le ocurrió hacer es enseñarle, ¿sí?, a la máquina a jugar a las damas. ¿Y cómo hizo eso? Le mostró un montón de información con distintos posicionamientos de las fichas dentro del tablero, que donde le decía, según ese posicionamiento, cuál era el movimiento siguiente, cuál era la probabilidad de ganar en ese movimiento siguiente. Toda esa gran información la volcó dentro de la máquina, de ese algoritmo, y la máquina aprendió, entendió cuáles eran las reglas del juego y adquirió la capacidad de poder predecir cuál debería ser el próximo movimiento para tratar de ganar la partida. Entonces él lo que hacía, y en la demo, era jugar contra la máquina a las damas, al punto que la máquina era muy buena y le hacía la jugada bastante difícil a Arthur Samuel. ¿Cómo hacía esto? Con un gran poder de cómputo que tenían las máquinas para ese entonces, podía predecir y elegir cuáles eran los mejores movimientos, seleccionar uno de esos movimientos y jugarlo. Entonces, para ese entonces, estamos hablando de 1959, se lo reconoce a partir de este trabajo que hizo Arthur Samuel como el pionero o uno de los pioneros del Machine Learning, ¿sí? Él definió al Machine Learning como el campo de estudio que otorga a las computadoras la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando que hasta ese momento las máquinas tenían que ser programadas específicamente para una tarea. ¿Qué hacíamos? Teníamos datos, teníamos un programa. Esto era el concepto de la programación tradicional y era lo que nos daba a nosotros el resultado, ¿sí? Pero lo que cambió acá fue el paradigma de cómo usar las máquinas. Lo que hizo Samuel fue lo siguiente. Generó un algoritmo, un mecanismo de aprendizaje, diciéndole a la máquina cuáles son los datos y cuál es el resultado que espera. Y la máquina sola debería encontrar, ¿sí?, qué cosas debería hacer para poder llegar a ese resultado. Una vez que llegó a ese resultado y a ese modelo matemático que con ese dato llega a ese resultado, a partir de ese momento decimos que la máquina, usando ese modelo, aprendió a resolver un problema. Pero para poder resolver ese problema, Arthur le tuvo que dar como dato muchas jugadas para que la máquina entienda cómo llegar al resultado de ganar. Y ya no es un programa el que da el resultado final, sino que es el modelo el que va a dar ese resultado esperado. Cuando estamos hablando de Machine Learning, lo que estamos tratando de hacer es partir de un estado A y llegar a un estado B.
cuál es mi estado A y cuál es mi estado B. El estado A es la entrada, los datos que les quiero dar, y estoy esperando que la máquina sea capaz de resolverlo y llegar a la salida B. Por ejemplo, yo le voy a mostrar datos de entrada de un email. Lo que pretendo que la máquina me pueda hacer es decirme, ¿es spam? ¿Sí o no? ¿Sí? Esto sería una aplicación que va a tener la funcionalidad o va a resolver la tarea o el problema, ¿sí?, de filtro de spam en los emails. ¿Sí? Sería un modelo que me puede resolver este problema puntual. Yo le voy a poner muchos ejemplos de entrada diciéndole, este mail es spam, este no, este sí, este no, hasta que encuentre cuál es el patrón de esos datos que determina que un mail es spam o no. Lo mismo puedo hacer con audio. Puedo hacer un audio y pedir que me lo transcriba a texto. Esto se llama modelos de reconocimiento del habla. O puedo darle una frase en inglés y pedir que me la pase al español. Esto es traducción automática. Son todos modelos que existen. Hoy día los tenemos y funcionan. Y son muy buenos para esa tarea. Podemos dar información de los usuarios o de un usuario y ver qué tan probable es que ese usuario haga clic en una publicidad, según esos datos. Y esto se usa mucho hoy día para la publicidad online. Podemos obtener imágenes e información del radar para poder saber el posicionamiento de los autos que están alrededor. Y esto es lo que usa la conducción autónoma, los autos que se manejan solos. En todos los casos, estamos diciéndole a una máquina, ¿sí?, a un modelo, le estamos diciendo, yo quiero, dada esta entrada, que vos hagas esta tarea de salida. El cómo lo vas a hacer, tenés que aprender a hacerlo. Entonces, el aprendizaje automático, o el machine learning, es esto de ir del estado A al estado B, pero sin darle la secuencia de programación, como hacíamos con la programación tradicional, sino que es la máquina la que tiene que aprender cómo procesar esos datos y qué secuencia hacer para llegar a esos valores o a ese resultado. Es decir, le estoy dando los datos, le estoy dando el resultado que estoy esperando, le voy a dar muchos ejemplos hasta que encuentre el patrón y me genere un modelo matemático, me genere un modelo que haga esa tarea. Una vez que tengo ese modelo, cualquier otro dato que yo le dé me va a dar una respuesta. Y esa respuesta va a estar basada en ese aprendizaje. ¿Qué gano con esto? Que una vez que yo tengo un modelo, ese modelo lo puedo usar para cualquier otra tarea que sea similar para la cual fue entrenada. En resumen, si yo tengo un modelo, le puedo dar el dato de entrada y puedo llegar al estado B, que va a ser el resultado una vez que yo ya lo tenga entrenado. Lo que estamos buscando es que el modelo sea capaz de encontrar la solución por sí mismo. Las máquinas aprenden por sí mismos, reconocen cuál es el patrón de los datos y cómo operar entre ellos para poder llegar a ese estado B, para poder pasar de A a B, en forma automática y totalmente independiente de una programación previa. Una vez que yo tengo ese modelo lo puedo replicar, lo puedo usar en todas tareas que sean similares. Por eso decimos que estas son inteligencias artificiales estrechas, que son muy buenas para una tarea o poquitas tareas. Y se deberán estar preguntando cómo es que aprenden las máquinas. Vamos a ver uno de los casos de uso. Supongamos que tenemos esta imagen. Entonces, yo le tengo que dar la entrada al modelo para que aprenda a trabajar con él. ¿Cómo va a ser la entrada o qué formato va a tener esa entrada? Yo sé que esta imagen corresponde a un perro. Entonces, lo que le voy a dar como información de entrada a la máquina va a ser la imagen y el resultado, que lo vamos a denominar etiqueta, que le voy a decir, esta imagen corresponde a un perro. Estas dos informaciones son las que nosotros usamos como dato de entrenamiento. Se la vamos a dar al modelo. El modelo y el algoritmo interno de aprendizaje va a tratar de trabajar con esos datos. Va a hacer una predicción. Y esa predicción puede estar bien o puede estar mal. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esa predicción que nos da o cómo hace la máquina para saber si esa predicción está bien o está mal? Supongamos que nos dijo gato.
Entonces, ¿qué hace? Se va a fijar cuál es la etiqueta que nosotros le dimos como referencia y la va a comparar contra la predicción que dio. Y va a tratar de entender y cuantificar cuál fue el error que tuvo, ¿sí? Y el tipo de error que tuvo. Y en base a eso, y a un montón de procesamiento matemático interno que va a ir haciendo, se va a retroalimentar y va a ajustar los valores y las fórmulas internas de este algoritmo de aprendizaje. Esto lo va a hacer muchas veces, por eso es importante, y por eso Arthur le tuvo que mostrar un montón de secuencias de jugadas a la máquina para que aprenda a cómo jugar. Una vez que yo le muestro muchos datos, la máquina se va a ir ajustando y las predicciones que va a ir haciendo van a ser cada vez mejores. Hasta que llegue al punto a que la predicción sea exactamente el valor que tiene que dar o al menos muy próximo. En ese momento decimos que tenemos el modelo, ¿sí? Todos los valores que están y las fórmulas que se generaron internamente representan un modelo matemático que resuelve ese problema.